Te mintieron. Toda tu vida. En la escuela, en las películas, en los libros. Te vendieron una historia hermosa sobre nobles jefes indios que vivían en armonía con la naturaleza hasta que llegaron los malvados europeos y lo arruinaron todo con codicia y genocidio. Es una mentira. No completa, pero sí masiva. Y hoy voy a mostrarte la verdad que nadie quiere contarte. Porque la verdad es incómoda. La verdad no tiene buenos y malos. La verdad es sangrienta, brutal y compleja. Quédate hasta el final y descubrirás lo que realmente sucedía en América del Norte antes de que llegara un solo europeo. ¿Por qué un joven guerrero no podía casarse hasta que trajera su primer scalp? ¿Qué les hacían los indios a sus prisioneros en ceremonias públicas que duraban días? Y la verdad sobre la masacre de Crow Creek. 500 personas masacradas, casi todas escalpeadas, 300 años antes de que Colón naciera. Esto no es racismo. Esto es historia. Historia real. No la versión Disney que te enseñaron para que te sintieras culpable. Soy un investigador de temas incómodos, y esto es lo más incómodo que he investigado, porque desafía todo lo que creíamos saber. Empecemos con una pregunta simple. ¿Qué tan violenta era América del Norte antes de que Colón apareciera? La respuesta te va a chocar. Por nuestros estándares modernos, era insanamente brutal. Crecimos pensando que la vida india era cazar búfalos, cosechar maíz, tal vez alguna disputa ocasional con vecinos. Nada más lejos de la realidad. Para muchas tribus, la violencia no era la excepción, era la regla. La violencia era cómo los jóvenes demostraban su valía. Si eras un chico en las llanuras, no te convertías en hombre plantando cultivos o construyendo una casa. Te convertías en hombre uniéndote a un grupo de incursión, tomando scalps, matando enemigos. Ese era tu currículum. Así ganabas una esposa. Así obtenías respeto. Así construías tu reputación. La violencia no era un último recurso. Era moneda social. Y no era algo ocasional. Las incursiones sucedían constantemente, a veces semanalmente durante la temporada de incursiones. Los cautivos tenían 3 destinos posibles. Dependiendo de su sexo y edad, podrían ser adoptados en la tribu, o forzados a una esclavitud más dura, o torturados hasta la muerte en ceremonias públicas que te revolverían el estómago. Algunas víctimas eran quemadas vivas. Otras tenían los dedos cortados uno por uno. O corrían el guante, donde toda la aldea se alineaba para golpearlos mientras pasaban. Para nosotros eso parece salvaje, pero para ellos era tradición, una forma de probar el coraje, tanto de la víctima como de la gente que observaba. No lo hacían porque fueran monstruos, lo hacían porque era su cultura. Igual que los romanos tenían gladiadores, igual que los europeos tenían la hoguera. Cada civilización tiene su brutalidad. El scalping es un buen ejemplo. Mucha gente culpa a los europeos, y es cierto. Los europeos definitivamente lo usaron como táctica. Pero el scalping existió siglos antes. Un scalp no era solo prueba de que mataste a alguien, era un trofeo. Podías bailar con él, exhibirlo, usarlo en ceremonias religiosas. El punto no era solo matar a tu enemigo, era humillarlo de una manera que resonara con tu tribu. Y los guerreros no solo escalpeaban a otros guerreros. Escalpear a una mujer o un niño demostraba que habías atravesado las defensas enemigas y llegado al corazón de la aldea. En una cultura construida alrededor de la valentía, eso te convertía en un héroe. En Crow Creek, en lo que ahora es Dakota del Sur, casi 500 personas fueron masacradas a principios del año 1300. 1300. 300 años antes de Colón. Y casi todos los restos mostraban signos de scalping. Hombres, mujeres, niños, todos. Esto no fue una batalla, fue un exterminio sistemático. 500 personas.
aldea completa, aniquilada. Por otros indios, no por europeos, por tribus rivales. Y esto no era único, era común. La tortura era otra constante, y no se trataba de castigo, era ritual. Los cautivos, especialmente guerreros, eran llevados de vuelta a las aldeas y sometidos a ceremonias públicas de tortura que podían durar horas, a veces días. Las mujeres los cortaban con cuchillos, los niños les lanzaban brasas ardiendo, y cuanto más estoicamente enfrentaba el dolor un prisionero, más honor ganaba. ¿Por qué? Porque morir con valor demostraba que eras un guerrero de verdad, y eso importaba, tanto para ti como para tu tribu. Los iroqueses torturaban a sus enemigos, sí, pero si el enemigo no gritaba, no suplicaba, lo respetaban. A veces incluso lo adoptaban. El valor era la moneda más valiosa. Y la violencia era cíclica. Una incursión provocaba otra. Una muerte exigía venganza. Y tribus enteras quedaban atrapadas en feudos de sangre que duraban generaciones. La escala era mucho mayor de lo que la mayoría se imagina. Las guerras entre tribus no fueron solo algunas décadas de choques, duraron siglos. Y se extendieron por todo el continente. Hubo genocidios completos de tribus enteras. Los iroqueses lucharon las guerras del Castor en los 1600. Aniquilaron o expulsaron a docenas de tribus desde los Grandes Lagos hasta Ohio. Los Sioux se expandieron al oeste brutalizando a otras naciones. Los Comanche empujaron a los Apache fuera de Texas. Los Apache empujaron a otros más al sur. No estoy diciendo que las tribus fueran asesinos sin mente. Tenían sociedades sofisticadas, diplomacia compleja, increíbles habilidades de supervivencia. Pero la guerra era central para la vida de muchas de ellas y llevaba una brutalidad que choca con nuestra sensibilidad moderna. Para ser claros, la violencia era generalizada, pero no universal. Algunas tribus eran mayormente pacíficas en varios momentos. Pero cuando España, Francia y Gran Bretaña llegaron, no caminaron hacia algún paraíso tranquilo. Caminaron hacia un continente de naciones en guerra. Ahora bien, los europeos tenían sistemas de valores radicalmente diferentes, especialmente en cómo peleaban batallas. Cuando llegaron a la frontera, trajeron sus reglas de guerra del viejo mundo con ellos. Los ejércitos usaban uniformes, los gobiernos declaraban guerra, y se suponía que las batallas se peleaban entre soldados, no civiles. Había códigos escritos y expectativas, incluso si no siempre se honraban. La mayoría de las naciones seguían las mismas reglas básicas de guerra. Pero todo se desmoronó en la frontera. Nada de eso aplicaba en la guerra india. Para los colonos, la guerra nativa parecía lo que hoy llamaríamos terrorismo. No había declaraciones, no había líneas de frente, no había campañas formales. Grupos de incursión podían salir con una docena de hombres, atacar una granja al amanecer y desvanecerse rápidamente. A veces mataban a todos, a veces llevaban cautivos de vuelta como esclavos o para torturar. Eso fue un shock para los colonos. Venían de un mundo donde mujeres y niños usualmente estaban fuera de límites. En la frontera eran a menudo las primeras víctimas y las más valiosas, porque llevárselos era humillar completamente al enemigo. Por supuesto, para los indios, la guerra europea parecía desconcertante. Las tribus veían a los colonos alinearse en campos abiertos, defender tierra y fuertes y negarse a pelear durante el invierno. Hacían tratados y los rompían, y luego se sorprendían cuando sus fuertes eran quemados. La rendición. En la mayoría de las culturas tribales, rendirse no significaba misericordia, significaba que eras de ellos, para ser rescatado, esclavizado o matado. Todo el concepto de una bandera blanca era extraño, incluso el concepto de propiedad de tierra era extraño. Los europeos veían la tierra como propiedad. Podías poseerla, cercarla, cultivarla, pasarla a tus hijos. Pero las tribus
Veían la tierra como nosotros vemos el océano profundo. Nadie la posee. Viajas a través de ella, cazas en ella, te mueves por ella. No cercas una ola y la llamas tuya. Así que cuando los colonos empezaron a dividir campos y decir «esto es mío para siempre», los indios lo vieron como absurdo, como si alguien dijera «soy dueño del viento». No tenía sentido, y ese malentendido fundamental alimentó siglos de conflicto. Los guerreros también tenían lo que los europeos llamarían creencias mágicas en sus vidas diarias y su enfoque de batalla. Se pintaban con símbolos sagrados, usaban amuletos, creían que los espíritus los hacían a prueba de balas. A veces eso les daba confianza extraordinaria, otras veces les costaba caro. Podían interpretar pequeñas señales como indicación de seguir adelante cuando no deberían, o incluso retirarse de una posición ganadora. Pero también podían pelear con un valor sobrehumano porque genuinamente creían que no podían morir. La fe era un arma. Sin embargo, el método europeo de guerra era esencialmente inútil. No puedes marchar en formación contra luchadores que no se quedan quietos. Y cuando las milicias alcanzaban a un grupo de guerra, los indios usualmente no peleaban. Se dispersaban, se reagrupaban después y atacaban otro objetivo vulnerable. Los colonos eventualmente se dieron cuenta de que si no podían adaptarse a ese tipo de guerra, simplemente no sobrevivirían. Así que se adaptaron. Formaron compañías de Rangers, unidades pequeñas y rápidas construidas para guerra de frontera. Estos no eran soldados pulidos en uniformes, eran rastreadores, exploradores, pistoleros que podían moverse rápido y pelear diferente. Eventualmente, la mayor de estas compañías se conoció como los Texas Rangers. Una fuerza de combate reinventada. El cambio fue brutal. Y ahora ambos lados estaban apuntando a civiles. Los Rangers aprendieron a rastrear como indios, atacar rápido, sin misericordia. Quemaban cultivos para forzar a los enemigos a rendirse por hambre, y tomaban scalps como trofeos. Las mismas tácticas que los horrorizaron al principio se convirtieron en su procedimiento operativo estándar. Incursiones de represalia quemaban aldeas, destruían almacenes de comida y mataban a quien encontraran. Para mediados de los 1800, los colonos estaban peleando sin las reglas que trajeron con ellos. Pero si realmente quieres ver cuán poderosa y aterradora se volvió la guerra nativa, tienes que mirar a una tribu, porque para finales de los 1700, el poder militar más temido al oeste del Mississippi no era Inglaterra, Francia ni España, eran los Comanche, y llegaron a definir la guerra de frontera. En su apogeo, tal vez 40.000 comanches controlaban un territorio del tamaño de Texas, extendiéndose hacia Nuevo México, Colorado, Kansas y Oklahoma. Durante 150 años gobernaron las llanuras del sur con tal dominio que los historiadores lo llamaron un imperio. No un estado centralizado como los poderes europeos, pero algo que controlaba quién vivía, quién moría y quién poseía qué entre las Rocosas y el centro de Texas. Convirtieron las llanuras del sur en un imperio que exigía tributo de cualquiera que quisiera pasar. Los asentamientos de Nuevo México les pagaban solo para sobrevivir. Los ranchos de Texas perdían miles de cabezas de ganado y caballos cada año. Incluso otras tribus pagaban protección a los Comanche. No tenían elección, pagar o morir. Ese era el trato. La clave de su poder era el caballo y su increíble habilidad para usarlos en guerra. Cuando los españoles trajeron caballos a las Américas, la mayoría de las tribus los vieron como ganado. Los Comanche los convirtieron en armas temibles. Ahora, los Comanche siempre fueron luchadores increíbles, pero los caballos supercargaron sus habilidades. Los robaban, los criaban, y aprendieron a pelear desde sus lomos con una habilidad que nadie jamás igualó, incluso hasta hoy. Los guerreros Comanche se entrenaban desde la infancia a caballo.
y cuando peleaban, algunos simplemente no podían creer lo que veían. Montando a galope tendido, podían colgarse hacia un lado del caballo, bajo su cuello, y desde ahí podían disparar 20 flechas por minuto, matar a un hombre a 30 metros. Todo mientras esencialmente usaban el caballo mismo como escudo. Ni siquiera podías ver quién te estaba disparando. Era una táctica revolucionaria que nadie más dominó jamás. El artista George Catlin, que vio esto en 1834, escribió: «Es la cosa más asombrosa que he visto o espero ver en mi vida». Pero lo que los hizo tan efectivos no era solo movilidad, era una crueldad incorporada en su cultura. Los elementos que mencioné antes eran practicados por los comanche en gran medida. Los jóvenes guerreros ganaban estatus mediante incursiones y guerra. Así te convertías en alguien. De nuevo, la violencia no era un mal necesario, era el camino a todo lo que importaba. Los historiadores los llaman los mongoles de las llanuras, y eran guerreros sin igual, temidos por todos. Españoles, mexicanos, otros indios, americanos, todos les tenían terror. En 1840, las fuerzas comanche lanzaron lo que se conoció como la legendaria Gran Incursión. Cabalgaron cientos de millas hacia México, destruyendo aldeas enteras, robando miles de caballos, arrastrando cautivos de vuelta al norte. Las incursiones fueron tan devastadoras que la frontera norte de México básicamente colapsó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el español es el idioma principal al sur del Río Grande y no arriba? Si tuvieras que elegir solo una razón, serían los indios comanche. Hicieron imposible que México colonizara Texas. Incluso para ellos, expandir una población mientras estás en movimiento es difícil, y los cautivos constituían entre el 10 y 25% de sus comunidades. Casi cada familia comanche poseía esclavos, mayormente nativos o mexicanos, y eran comerciados en mercados en Santa Fe y Taos, Nuevo México. Algunos eran adoptados en familias, otros eran mantenidos más como propiedad, y la línea entre los dos no siempre era clara. Dependía de tu edad, tu utilidad, tu voluntad de asimilarte. El caso más famoso fue Cynthia Ann Parker. Tenía 9 años cuando los comanche irrumpieron en el fuerte de su familia en Texas. Mataron a otros, pero la arrastraron viva. Como otros cautivos que eran lo suficientemente jóvenes para asimilarse, le dieron una vida completamente nueva. Un nuevo nombre. Eventualmente se casó con un jefe. No fue sino hasta 24 años después que los Rangers finalmente la encontraron y la liberaron. Pero esos eventos sacudieron a los tejanos, porque no fue algún tipo de reunión alegre. No reconocía a sus parientes blancos, no hablaba su idioma, y ciertamente no quería estar ahí. Gritó, resistió, intentó huir. Lo que para los Rangers fue un rescate, para ella fue un secuestro. Para entonces, su identidad, su familia, sus lealtades, todo estaba con los comanche. Había criado 3 hijos. Uno de ellos, Quanah Parker, se convertiría en el último y quizás el más grande jefe de la nación comanche. Los tejanos vieron su historia como prueba de la crueldad comanche, pero ellos la vieron como adopción normal en la tribu. ¿Quién tenía razón? Ambos, ninguno. Depende de tu perspectiva. El ejército de Estados Unidos luchó durante décadas contra los comanche. Las tácticas convencionales fallaron completamente. Soldados persiguiéndolos a través de las llanuras terminaban exhaustos, hambrientos y emboscados. Un oficial lo llamó pelear contra sombras. Aún así, después de muchos años, empezaron a aparecer grietas. Su población estaba disminuyendo. La guerra y las enfermedades aniquilaron a miles. Las nuevas armas americanas, como los rifles de repetición, cambiaron el equilibrio. Y más colonos significaban más recursos para contraatacar.
Los cazadores comerciales de pieles, respaldados silenciosamente por el ejército de Estados Unidos, estaban acabando con las manadas de bisontes para hacer morir de hambre a las tribus. Y en poco más de una década mataron casi 30 millones de ellos. 30 millones. No para comer, para destruir la base económica de los indios. En 1870, el líder comanche Quanah Parker lanzó un asalto de último recurso en el puesto comercial de Adobe Walls. Falló. El coronel estadounidense Ronald Mackenzie contraatacó con una campaña brutal. Quemó las reservas de invierno comanche, destruyó aldeas y sacrificó más de 1,000 de sus caballos. Ese invierno, hambrientos y superados en armas, la última banda comanche se rindió. Aún así, durante más de un siglo, los comanches se mantuvieron como los señores indiscutidos de las llanuras, y todos les temían, con buena razón. La mayoría de nosotros preferimos nuestra historia, o cualquier historia, con héroes y villanos claros, buenos con sombreros blancos, malos con sombreros negros. Pero la frontera americana simplemente no funcionó así. La brutalidad era universal, por estándares modernos casi incomprensible. Podría contar docenas de historias de cualquier lado, como cuando una milicia mormona disfrazada de indios masacró a 120 civiles, o cuando ciudadanos de Tucson y sus aliados mataron a más de 100 apaches pacíficos, principalmente mujeres y niños. O la incursión comanche en Fort Parker, donde violaron en grupo a mujeres antes de matarlas. O el levantamiento de Minnesota de 1862, cuando guerreros Dakota mataron a más de 600 colonos, incluyendo bebés. Cada masacre justificaba otra, y nadie tenía siquiera un marco común para la paz. Era un ciclo infinito de venganza. Cuando se trataba de tratados, ambos lados los rompían a voluntad. Para los indios, un tratado a menudo significaba una pausa temporal para reagruparse para las incursiones de la próxima temporada. Pero sus violaciones palidecían en comparación con las rotas por los europeos y Estados Unidos. El gobierno federal de Estados Unidos negoció más de 500 tratados y efectivamente rompió cada uno de ellos. Cada uno, sin excepción. Los tamaños de población y las estimaciones son realmente complicados para que los historiadores los averigüen, especialmente cuando un lado no mantuvo historia escrita. Pero antes de Colón, la estimación promedio de población nativa es alrededor de 10 millones, aunque el rango varía ampliamente. La población europea era más baja que eso hasta principios de los 1800, antes de que llegara una ola masiva de inmigrantes. Y la cantidad de muertos peleando, bueno, las muertes en las guerras entre indios y europeos son probablemente aún más difíciles de medir. Las muertes en batalla son difíciles de separar de cosas como el hambre y la enfermedad porque están interrelacionadas. Pero los historiadores dicen que cientos de miles de nativos fueron muertos en la guerra de 300 años, y probablemente decenas de miles de europeos. Sin embargo, a pesar de esa violencia, la causa principal de muertes indias fue biológica, por mucho. El arma más mortal no fue la tortura, los mosquetes o el scalping. Fue algo que nadie entendía completamente en ese momento: gérmenes. Las enfermedades europeas como la viruela, el sarampión y la gripe eran mortales para los nativos. Durante miles de años, los europeos vivieron en poblaciones densas cerca de animales domesticados, donde se originaron muchas de estas enfermedades. A través de generaciones, los europeos estuvieron expuestos repetidamente a ellas, y sus sobrevivientes transmitieron genes que daban resistencia. La población nativa no tenía nada de eso, y esas enfermedades causaron un estimado de 60 a 90% de las muertes entre los nativos americanos.
60 a 90%. No por guerra, por enfermedad. A pesar de un caso documentado en 1763, donde oficiales británicos sugirieron dar mantas infectadas a tribus hostiles, la muerte por gérmenes simplemente no fue intencional. Simplemente sucedió. Los colonos y ejércitos europeos veían estas muertes no como estrategia militar, sino como destino, o la voluntad de Dios. Aldeas enteras desaparecían, no por batallas, por epidemias. Una enfermedad podía matar al 90% de una tribu en semanas, y nadie entendía por qué. Los indios pensaban que era brujería. Los europeos pensaban que era providencia divina. Fue parte del conflicto general, que fue un choque de civilizaciones que se desarrolló como una enemistad personal sostenida, donde cada lado se contaba la misma historia. Somos las víctimas, ellos son los monstruos. Ellos lo empezaron y nosotros lo vamos a terminar. La historia real de la frontera trata sobre culturas que no podían coexistir, luchando una guerra de siglos donde la misericordia era rara y los civiles pagaban el precio más alto. Si quieres respetar a los nativos americanos, no los conviertas en héroes de cartón o víctimas eternas, porque no lo eran. La verdad es que eran poderosos, resilientes y a menudo brutales, justo como los colonos que pelearon contra ellos. La historia simplemente no se limpia bien, y cuanto más excavas, más sucio se ve todo. No hubo buenos, no hubo malos. Hubo dos culturas musculares chocando hasta que una tuvo mejores armas y números más grandes. Esa es la verdad. No es bonita, no es cómoda, pero es real. Así que la próxima vez que veas una película donde los indios son nobles salvajes, viviendo en paz perfecta, recuerda Crow Creek. Recuerda las 500 personas masacradas 300 años antes de Colón. Recuerda que el scalping no lo inventaron los europeos. Recuerda que la esclavitud existía en ambos lados. Y la próxima vez que veas una película donde los europeos son demonios genocidas sin razón, recuerda que los colonos también enterraban a sus familias masacradas. Recuerda que los tratados eran rotos por ambos lados. Recuerda que la violencia era mutua. La historia es complicada. Aceptémosla en toda su complejidad brutal, porque solo entonces podemos entenderla realmente, y solo entonces podemos aprender de ella. Si esta verdad incómoda te impactó, dale like. Escribe en los comentarios qué te sorprendió más. ¿El hecho de que Crow Creek sucedió antes de Colón? ¿Que los Comanche controlaban un territorio del tamaño de Texas? ¿Que las enfermedades mataron hasta el 90%? Y suscríbete al canal para más verdades históricas que destruyen los mitos que te enseñaron en la escuela. Porque si no te suscribes, el espíritu de un guerrero comanche vendrá en tus sueños, te colgará del costado de un caballo fantasma a galope tendido, y te obligará a disparar 20 flechas por minuto mientras recitas fechas históricas. Y créeme, los espíritus comanches son muy estrictos con la precisión histórica. La verdad duele, pero la mentira duele más. Gracias por tener el coraje de enfrentar la historia real. Nos vemos en la próxima revelación incómoda.